Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, continuamos con ya el último tramo de la Feria del Libro de esta edición, de esta primera edición, en el que, pues, bueno, comenzamos con Luis Miguel Sánchez Tostado, rindiendo un homenaje no solamente a su trayectoria, a su, a su trayectoria como escritor, sino también por poner el foco de atención en muchas de sus obras, pues ponerla precisamente en Castillo de Locubín, ¿no? 25 años hace que conoció Castillo de Locubín, cuando vino a investigar a nuestro cencerro, a un personaje histórico de nuestro municipio, y él le dio la capacidad de ponerlo en valor, es decir, de contar su historia, ¿no? Al conocer a Cencero, pues también aparecieron obras como La guerra no acabó en el 39, Los maquis, o esta obra de Cencero, que yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos en su presentación en el centro social, en el que vino pues yo creo que estaba el centro social completamente lleno. Un espacio que tenemos en Castillo de Locubín que coge unas 300 personas, pues estaba totalmente lleno, y que efectivamente, en aquel momento esa obra pues fue financiada por Asur o editada por Asur, y me acuerdo precisamente de ese día en el que vino un castillero ilustre, que fue un personaje dentro de la vida política de Madrid, pues muy importante, ¿no? Que fue Juan Barranco. Juan Barranco Gallardo fue el que fue alcalde de Madrid, fue teniente alcalde con Tierno Galván, y desde luego, es familiar mío también. Gallardo, que es el último apellido, pues efectivamente, él remanece de su padre de Venta Alcarizar y su madre de aquí de Castillo de Locubín. Y después, yo conocí también a Luis Miguel en una época en la que él estaba investigando a la familia, a Federico Castillo Estremera, que era un médico de Castillo, presidente de la Diputación, y desde luego pues también fue diputado a Cortes, ¿no? Investigaba no solamente la trayectoria de él, sino también de toda su familia, de su esposa, Dolores García Negrete, que la fusilaron en 1941. Era morir por un ideal, era la obra que él propuso que el ayuntamiento editara, y efectivamente, como lo sabe Luis, lo sabe también Luis Miguel, como este ayuntamiento, cada vez que se propone algo cultural, que desde luego pone a Castillo de Locubín donde tiene que ponerlo, es decir, contar la historia de nuestro pueblo y llegar donde tengamos que llegar. En ese sentido, pues siempre el ayuntamiento ha estado abierto, ¿no? Entonces, sus obras hablan de Castillo de Locubín. Por tanto, pues yo creo que ese homenaje que se ha rendido en esta Feria del Libro es más que merecido, y es más que merecido que Castillo de Locubín honre a un escritor que hable de Castillo. A todos os invito, a todos los escritores, a hablar de Castillo, de nuestras magníficas cerezas, en cualquier espacio o sitio donde aparezca Castillo de Locubín, nuestro nacimiento del río y demás. Pues aprovecho la ocasión, como tenemos escritores, pues efectivamente a que promocionen Castillo de Locubín, porque ya habéis visto el potencial que tenemos, ¿no? Incluso en esta obra, y él ya nos lo dijo el otro día, incluso en esta obra hay un castillero que es un taxista, que ya lo descubriremos en su momento, ¿no? Y que él seguramente ahora nos hablará. Bueno, pues no solamente conocí a Luis Miguel en aquella época, sino que luego más proyectos han llegado incluso a nuestro ayuntamiento, y desde luego le hemos dado luz verde, como por ejemplo lo que era el hacer la película La Cuarta Bestia, ¿no? Que tenemos también aquí hoy a Luis G. De un libro precisamente de Luis Miguel, que es Más allá de la mirada. Al final, no sé por qué se cambió el nombre, ahora sí, ahora no lo diré, pero son en estos 35 años de investigador, de escritor, divulgando conocimiento. En esos 35 años ha escrito nada más y nada menos que 60 obras, ¿sí?
60 obras. Yo creo que es algo importante. 24 premios literarios nacionales e internacionales y desde luego desde el miércoles pasado tiene un reconocimiento del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, un reconocimiento del pueblo de Castillo de Locubín a su trayectoria, a su trabajo, a su obra y por llevar a Castillo de Locubín en la mayoría de tu obra. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y bueno, te dejo ahora que presente el libro. Muy bien, bueno pues buenas tardes. Bueno, para mí sabéis que, bueno, siempre lo digo porque es verdad, pues yo estoy encantado de venir siempre a Castillo de Locubín, es un pueblo con el que siempre he sentido un enorme apego, ¿no? Y donde tengo muy buenos amigos y donde siempre me han tratado pues como uno más del pueblo, ¿no? Y a mí es que eso me encanta, ¿no? De hecho, estoy muy agradecido por el homenaje que me diste y el otro día, porque aunque ya he recibido algunos, ha sido el primero institucional, ¿no? Y eso, pues la verdad es que me emocionó bastante, ¿no? Bueno, yo antes de empezar tengo muchas cosas que contaros, otras muchas que no puedo contaros, evidentemente, pero antes yo necesito dar las gracias al Centro de Participación Activa, al Ayuntamiento de Castillo de Locubín, como organizador, a Luige, por el curro que te estás dando tan tremendo en esta feria del libro, que además he tenido la doble satisfacción de inaugurar, de empezar y de concluir, ¿no? Y bueno, me siento muy honrado por eso. Y bueno, no es por hacerle la pelota al alcalde, pero es que de verdad los castilleros es que no sé si lo veis desde dentro, nosotros lo vemos desde fuera, hablo por Luis, por ejemplo, y por mí, porque el valor que le está dando el ayuntamiento a la cultura en este pequeño pueblo es increíble. O sea, es que a lo mejor no os dais cuenta, pero en otros municipios con mucho más presupuesto, con muchos más habitantes, era impensable hacer una feria del libro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O que meditaran el libro de rescatar la memoria de esta familia tan ilustre que a lo mejor hubiera quedado todavía en el olvido si no se hace así, ¿no? O rescatar aquel caso de 1898 con el Más allá de la mirada y La cuarta bestia, que me has preguntado antes que por qué se cambió de título. Es que yo tenía un historión, el vuestro, ¿no? Entonces hice una especie de novela ensayada y me quedó tan bien que se agotó enseguida, pero la edición fue tan pequeñita, una editorial pequeñita, y no salió de Jaén. Y yo me quedó esa espina terrible, porque ahí sabía yo que había un material tremendo. Y luego ya cuando me fichó Almuzara, le propuse, digo, ¿por qué no retomamos esta historia? La lanzamos a nivel nacional y además la ilustramos con Elena Ortega Yáñez, que es una magnífica, y se hizo así, y efectivamente ocurrió lo que yo sospechaba, el éxito que tuvo, ¿no? Y de ahí la película, ¿no? La serie, ¿no? Por eso se hizo, pero es una edición mejorada e ilustrada, ¿eh? Entonces ya incluso se le cambió el título, pues bueno, para eso, ¿no? Bueno, como no puedo desvelaros mucho de la novela, me voy a centrar en el contexto histórico en el que se desarrolla esta trama, pero antes, si me permitís, os voy a poner un vídeo, que es el tráiler, ¿no? El book tráiler de esta novela que está circulando en internet desde hace un par de meses que salió esta novela. Dura 1 minuto y medio y ahora os voy a poner unas fotografías que os voy a comentar.
verdad es que está gustando mucho. Bueno, voy a poner una serie de ilustraciones y las voy a comentar. Mirad, en 1947 unos beduinos encontraron en una cueva del desierto de Judea, cerca a la ciudad milenaria de Qumran, los 7 primeros manuscritos del Mar Muerto. Se dice del Mar Muerto porque está a 1 kilómetro del Mar Muerto, está justo al lado del Mar Muerto, ¿no? Y cuando vieron la importancia de esos primeros manuscritos, se quedaron impactados, sobre todo por la antigüedad, porque es que eran extraordinariamente importantes. Y sobre todo la Iglesia Católica se lanzó como loca a buscar más. Se pusieron nerviosos. Temían, porque se dieron cuenta que tenían 2000 años, como poco, como mínimo. Y en aquella zona, dice, no vaya a ser que vengan cosas que no estén en nuestros evangelios canónicos y nos desmonten el chiringuito. Y la Iglesia Católica capitalizó la búsqueda, Estuvieron hasta 1956 buscando pergaminos y iban apareciendo en 11 cuevas, desde el 47 hasta el 56, ¿no? Y aparecieron casi 1000 manuscritos, 980 y tantos manuscritos en 11 cuevas, algunos completos, otros muy fragmentados, en rollo, con palos enrollados, ¿no? Y tal. Bueno, fueron conocidos como los rollos del Mar Muerto o los manuscritos de Qumran y están considerados como el mayor descubrimiento del siglo XX, el mayor descubrimiento arqueológico. Y vosotros diréis, bueno, ¿por qué son tan importantes? Es muy fácil, mirad. El Tanaj hebreo, que es el Antiguo Testamento que conocemos nosotros, los libros del Éxodo, el Génesis, el Levítico, el Deuteronomio, tal. Bueno, la Biblia hebrea, digamos, ¿no? El más antiguo que se conservaba antes de la aparición de estos pergaminos, el más antiguo es el Códice de Alepo, que se descubrió en la ciudad de Alepo, que es del siglo X, del 930. Y estos manuscritos son 1000 años más anteriores. O sea, fijaos el salto en el tiempo tan bestial, porque estos manuscritos se escribieron entre el 250 a.C. y el 66 después de Cristo. Es decir, justo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, que fue en el 70. Claro, esto tiene una importancia capital para el estudio del cristianismo primitivo y del judaísmo rabínico, ¿no? de aquella época, ¿no? Os voy a poner un mapa, sí. Mirad, aquí vemos la zona donde aparecieron, al lado del Mar Muerto. Está a unos 20 kilómetros al sur de Jericó, en Cisjordania. No sé si sabéis que Cisjordania significa antes del Jordán y Transjordania después del Jordán, es decir, lo que actualmente es el reino de Jordania. Y excepto los primeros manuscritos que aparecieron en la cueva número 1, que terminaron en el Jerusalén occidental, porque en aquellos años, después de la resolución de la ONU que partieron el terreno, digamos, la mitad para los árabes, la mitad para los judíos, aunque ya después los judíos se han ido comiendo, dejándola en nada, y ya mismo no habrá nada, pues resulta que estaba Jerusalén dividido y se lo llevaron al Jerusalén occidental. Pero todos los demás que fueron apareciendo, que eran la mayoría, se los fueron llevando al Jerusalén oriental, al Museo de Rockefeller. Ahora os voy a ver una foto del museo, que estaba bajo control jordano, ¿vale? Bien, mirad qué curioso. De todos los manuscritos que se encontraron, hay dos grandes grupos: los textos religiosos y los sectarios. Bueno, los religiosos son el Tanaj, que hemos dicho, los libros religiosos del Antiguo Testamento. Luego hay una serie de libros apócrifos que no lo aceptan los judíos, porque los judíos también tienen libros apócrifos, igual que los cristianos tienen también evangelios apócrifos. Y luego una serie de textos exegéticos que son comentarios a libros religiosos. Vale, pero
los libros religiosos no son los que han generado la polémica. La controversia procede de los textos sectarios, pero sectarios porque hablan de la secta o de la comunidad que supuestamente lo escribió, que dicen que fue los esenios, pero que ahora veremos que hay grandes dudas, ¿eh? Vosotros buscáis Qumran y buscáis los manuscritos del Mar Muerto y siguen diciendo que son los esenios, que fueron los esenios. No está nada claro. Textos como el documento de Damasco, las reglas de la comunidad, el rollo de los himnos, el libro de la guerra, el comentario de Habacuc, etcétera, ¿no? Claro, bueno, ahora me he recordado que hay uno rarísimo, que es una rara avis, que es el rollo del cobre, que es único, y que a diferencia de los demás que aparecieron, que se escribieron en pergamino, algunos en papiro, la mayoría en pergamino, este es metálico, un rollo metálico, vamos, es algo increíble, ¿no? Pues lo vais a ver. Así aparecieron, justo cuando aparecieron, en las cuevas donde aparecieron otros manuscritos. Pero este es increíble, porque en la cueva número 3, en 1952, aparece, aunque veáis que son dos, pertenece al mismo texto. Oye, ¿por qué lo hicieron en metálico grabado con un buril? Para que perdurara en el tiempo, para que el material orgánico del papiro o del pergamino no se pudriera, ¿no? Algo muy valioso debería tener para hacerlo en metálico, efectivamente. Pero no podían abrirlo. Entonces pasaron años hasta inventar una máquina que los cortara en fragmentos, como están expuestos ahora mismo en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania, cortarlos en fragmentos para poder leer qué es lo que tenía, ¿no? ¿Sabéis lo que tenía? El mapa de un tesoro. Y no creáis que era un tesoro pequeño, ¿eh? Se describían 73 sitios precisos donde escondieron el tesoro del templo de Jerusalén, para que no cayera en poder de los invasores, de los romanos. Y entre todas las cosas que se relacionan había 26 toneladas de oro y 75 de plata. Eso, al precio que está el oro y la plata actualmente, sin contar la antigüedad de 2000 años, pues podría ser más de 2.000 millones de euros. Y hay historiadores que lo han buscado. Pero es prácticamente imposible porque en 2000 años, en una zona tan conflictiva como esa, con tantísimas guerras y con tantísima destrucción, se ha perdido los parajes, los paisajes, hasta los nombres de los lugares. Es increíble, ¿no? Pero ya el rollo del cobre en sí da para otra novela, vamos, es increíble, ¿no? Claro, pronto se dieron cuenta que el grupo de pergaminos o de textos sectarios aparecían doctrinas que coincidían sospechosamente con los evangelios cristianos, con los evangelios canónicos, pero que son 2 o 3 siglos posteriores. Estos son 2 o 3 siglos anteriores a los evangelios. Y aquí en esto se habla ya, a ver si os suena, de la nueva alianza, la venida del Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Se habla del Espíritu Santo, del bautismo, de la Santa Cena con pan y vino, del rechazo a la riqueza material, de la caridad, del amor, del perdón, de la confesión, de la resurrección y del sacrificio y muerte del Maestro. O sea que viene esa historia antecede a la actual. Se habla de todo esto, bueno, y de otras muchas más cosas, que te llama la atención que estas cosas aparecieron 2 o 3 siglos después en los evangelios canónicos. Oye, y en el mismo sitio. Claro, fijaos que esto generó una enorme polémica porque se ponía en cuestión la originalidad del cristianismo como una doctrina nueva, como una filosofía nueva, ¿no? Claro, y entonces
los historiadores empezaron a decir, cuidado, cuidado. Aquí puede haber dos posibilidades. O Jesús de Nazaret y su maestro Juan el Bautista, que bautizaba allí mismo a 2 kilómetros en el Jordán o a 3 kilómetros, pertenecían a la comunidad que escribió los manuscritos de Qumrán, sean o no esenios, o bien los autores de los evangelios canónicos, que no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que eso lo inventó la Iglesia Católica, son anónimos, no se sabe quién lo escribió, ¿eh? Pero bueno, aquí es que le damos por hecho muchas cosas que muchos siglos después se inventó la Iglesia Católica. No se sabe quién lo escribieron, ¿vale? Lo que sí se sabe es que ninguno conoció a Jesús. Son muy posteriores, ¿eh? No se sabe. O sea, no. Pedro no es evangelista. Yo hablo de los 4 evangelios. Marcos, ni siquiera Pablo, que es anterior a Marcos, lo conoció tampoco. Ninguno. Escribieron de un personaje, crearon el Cristo de la fe. Independientemente de que existiera un Jesús histórico, ninguno lo conoció. Son posteriores. Algunos hasta un siglo o más de un siglo después, ¿eh? Bueno, la Iglesia no aceptó estas dos posibilidades, ¿eh? No la aceptó. Y dijo, bueno, pues que podía ser que hubiera 2 grupos, los esenios por un lado y el cristianismo primitivo, que pensaran más o menos lo mismo, en el mismo sitio, 2 o 3 siglos antes. En fin, esto generó mucha controversia porque la Iglesia temía que textos comprometidos pues echaran por tierra los evangelios canónicos, y esta es la razón, como he dicho antes, que la Iglesia Católica controló desde el principio los rollos del Mar Muerto, y todos los que iba encontrando se los llevaba al Museo de Rockefeller. Y allí, en una gran sala que es la rollería, es donde los estudiaban. ¿Pero quiénes los estudiaban? Un equipo internacional de expertos controlado por la École Biblique de Jerusalén, que es una institución católica dominica de frailes dominicos. Os recuerdo que los manuscritos no son cristianos, son judíos, y prohibieron a los judíos acercarse a ellos. Y prohibieron que cualquier historiador independiente se acercara a ellos. Y así durante 50 o 60 años. Una barbaridad. De hecho, ahora hablaré de un libro que salió, que es El escándalo de los rollos del Mar Muerto, que salió en los años 90, porque eso era una vergüenza, ¿no? De esa comisión, de todo esto que estoy diciendo, aunque sea real, no es ficción, de todo esto se habla en la novela, es el armazón de la novela, ¿no? De esos 8 expertos, 5 eran sacerdotes católicos de la École Biblique, 2 seglares vinculados a la Iglesia Católica, y solo uno, ese que veis allí a la derecha, John Marco Alegro, era un historiador independiente, no vinculado a ninguna iglesia, estadounidense, que además, por cierto, era el que más sabía de todo, el más experto, el que tenía más currículum. Y bien, y esto se convirtió en un búnker que no dejaban a nadie entrar, y mucho menos a los judíos, ¿no? Y así lo estuvieron durante 50 o 60 años. Y fijaos que unos 3 años antes aparecieron los rollos del Nag Hammadi en Egipto, aparecieron en 1945. Ahí la Iglesia no intervino para nada, y a los 3 años estaban puestos a disposición de la comunidad científica. Esto no ocurrió aquí. La Iglesia ni los soltaba, ni decía, ni lo inventaba, si lo inventaría, no publicaban los inventarios, no publicaban las traducciones, y no permitían que nadie, y tenían que nombrar herederos de sucesión. Si yo me pongo enfermo y me muero, pues yo ya tengo a mi heredero religioso que va a heredar los rollos que a mí me han adjudicado para su estudio. Bueno, es increíble, ¿no? Para colmo, en 1955, cuando todavía estaban apareciendo manuscritos, porque aparecen hasta 1956, el Vaticano se presenta allí y compra un lote
de manuscritos sectarios, se los lleva al Vaticano y todavía siguen allí. Lo que incrementa la conspiración, el oscurantismo, el secretismo, ¿eh? Y bueno, tened en cuenta que ahí tenéis a los miembros de la École Biblique. La École Biblique es una institución. Mira, la Iglesia Católica, digo la Iglesia Católica porque fue la que estaba más interesada en esto. Es una de varias instituciones que se crearon a finales del siglo XIX para combatir la amenaza pujante de la ciencia, de la arqueología, que estaba poniendo en cuestión algunos mitos y estaba desmintiendo sucesos históricos que dan por hecho, que decía que la Biblia es la historia universal. No. Los historiadores empezaban a través del método científico y de la ciencia, de la arqueología, a demostrar, no, esto no pudo pasar, esto es una invención, esto es una leyenda, esto sí, esto también, pero esto no. Y entonces la Iglesia lo que hizo fue crear esta serie de instituciones que se encargaban de formar en la arqueología a los arqueólogos católicos para que reúnan las pruebas que les interesaba a ellos para demostrar la fidelidad histórica de la Biblia, ¿no? Es decir, para demostrar algo que ellos a priori habían ya decidido que era la literalidad histórica de la Biblia, ¿no? Es decir, adecuar las interpretaciones a sus intereses. Y aquí en Qumran pasó y ahora os lo voy a comentar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues ellos hicieron la excavación de Qumran, ellos buscaron las cuevas, ellos se llevaron los manuscritos, ellos impedían que nadie los consultara, ellos desaparecieron manuscritos. Además, de hecho, hay una prueba de que hay manuscritos que todavía no, que los robaron y que están interesados en que no aparezcan, porque la idea inicial de esta novela es que la noticia que yo leí hace unos años, en que arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 2017, o sea, hace poco, en 2017, encontraron la cueva número 12. Una cueva que había tenido manuscritos en esas vasijas, porque los manuscritos estaban metidos en vasijas y semienterrados, es decir, estaban muy ocultos para que los romanos no lo encontraran. Y esta vez sí, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los arqueólogos sí encontraron la cueva número 12, donde había habido y herramientas, fijaos qué curioso, lo habían sido expoliados, y las herramientas que dejaron olvidadas eran de los años 50, de cuando aparecieron los demás. ¿Y dónde están esos manuscritos? No se sabe. ¿Quién los tiene? No se sabe. Lo que sí se sabe es que no han querido divulgarlo. Lo encontraron los de la École Biblique, pero se lo llevaron al Vaticano y de eso no dijeron nada. No lo sabemos. Ahí empieza la historia de esta novela. En la cueva número 12 que descubre Peter Fortabat y aparece un manuscrito que puede hacer tambalear los cimientos del cristianismo. Esa noticia fue el germen de esta novela. Claro, la Iglesia Católica, ante las críticas, empezó a decir, primero, que los manuscritos del Mar Muerto, que controlaban ellos y que no enseñaban a nadie, son anteriores al tiempo de Jesús. Segundo, que no mencionan a Jesús y a ninguno de sus discípulos. Tercero, que se escribieron en Qumran por los esenios. ¿Por qué los esenios? Porque Flavio Josefo tenía una crónica que decía que allí cerca del Mar Muerto había una comunidad de místicos, de anacoretas que se retiraron al desierto, hombres todos célibes y pacifistas, que tenían buenas relaciones con el rey Herodes, por tanto no eran beligerantes, eran pacíficos, no entraban en guerra, eran una especie de religiosos místicos y tal. Bueno, ahí tenéis a John Marco Allegro. Pues John Allegro fue el único que se atrevió a romper el consenso impuesto y a discrepar, porque pensaba que los habitantes de Qumran no eran esenios. Y después de él, muchos expertos y catedráticos de la Universidad de Oxford le siguieron y le dijeron, esto no encaja con los esenios. Y en 1992 me lo tenía que haber traído, lo tengo en mi casa, pero se me ha olvidado. Aquel libro. Apareció, fue un bestseller,
el escándalo de los manuscritos del Mar Muerto de Michael Weigand y Richard Leigh. A partir de aquí empezar, bueno, denunciando el escándalo, el acaparamiento, el oscurantismo, que los soltéis ya, que necesitamos saber por qué lleváis 50 años con esto. Y empezaron a demostrar, primero, que muchos manuscritos sí eran del tiempo de Jesús. ¿Por qué se sabe? Por las pruebas de carbono 14 y por la paleografía. A través de la ciencia, la paleografía, se averiguan los estilos que había en cada época de escritura, ¿no? Que no se citan nombres de Jesús, es que no se cita el nombre de ninguna persona. Pero sí habla de tres personajes, fijaos qué curioso, tres personajes que muchos de esos textos sectarios se refieren a ellos y que la historia gira en torno a esos tres personajes. Uno de ellos es el mentiroso. Nombres no dicen, se refieren siempre al mentiroso, que coincide casi fielmente con Pablo de Tarso. Hablan de el sacerdote malvado, que coincide con el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, Ananías ben Ananías. Y hablan del maestro de justicia, que fue sacrificado y muerto, y al que Dios reveló sus misterios mostrándole el contenido de las profecías. Aparecen ya cuestionando eso del celibato. Estos habitantes de Qumrán no eran célibes, porque se encontró un cementerio con más de 2000 tumbas y había mujeres y niños. Y uno de los manuscritos que se encontraron en las cuevas está la regla de la comunidad, que regulaba la vida del matrimonio y los hijos también. Y luego, eso de que no eran, que eran pacíficos, que eran tal, que se llevaban muy bien con el rey Herodes, los esenios, tal, ¿por qué? No suponía una amenaza para el rey Herodes. Tampoco. Porque es que las excavaciones que hizo la École Biblique se centraba en las pruebas que a ellos les interesaban. Y aparecían otras que decían lo contrario y a esa no le hacía caso. Entonces, otros arqueólogos han dicho, ¿por qué no decís que habéis encontrado puntas de flecha? ¿Por qué no decís que las monedas que han aparecido no corresponden a la época que vosotros decís? ¿Por qué no habéis dicho que fue destruida por Roma la ciudad? ¿Dónde están las buenas relaciones con el rey Herodes? ¿Por qué no habéis dicho que apareció una fragua para templar armas y fortificaciones, la torre defensiva? No encaja y nada, persisten en que son los esenios. Y vosotros buscáis en Wikipedia o en cualquier página de internet y siguen diciendo que es los esenios. La comunidad si fue la comunidad, porque otros historiadores dicen que fueron escritos en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y luego se lo llevaron a las cuevas de Qumrán a esconderlo. La opinión mayoritaria es que lo escribieron la gente que vivió en Qumrán, pero no casa con el pacifismo esenio. Tuvieron que ser un grupo beligerante. Y ojo, esto quizás a algunos os va a impactar, pero podéis documentaros que es así. Y uno de los mayores expertos, los mayores exégetas más reconocidos del mundo lo tenemos en España, que es Antonio Piñero. Podéis ver, es catedrático de la Universidad Complutense, ha escrito muchísimos libros y es un afamado experto. Y dice que el grupo de Jesús, que era un grupo pequeño, el Jesús histórico, no el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es una creación posterior paulina, y luego puesta en la historia por los evangelistas. Pero el Jesús histórico, ese que no conocieron nadie, el grupo de Jesús iba armado. En eso coinciden casi la totalidad. Es que una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el pacifismo, el amor y todo ese mensaje maravillosísimo y revolucionario del Cristo de la fe paulino. Pero estoy hablando del Jesús histórico. No tenéis más que ver. Se habla de que pudo ser un celota. Los celotes son la facción más belicosa del judaísmo. Si Jesús no fue un celota, en su grupo había celotes.
Simón el Celote. Es uno de los 12 apóstoles del que no sabemos casi nada, sabemos mucho de todo, de ese no se hablaba, porque el revisionismo paulino posterior pretendía un Mesías pacífico, un Mesías que ponía la otra mejilla al enemigo, que daba al César lo que es del César, que defendía a las mujeres en un tiempo de misoginia, sí, que es hermosísimo, la verdad, y que ha revolucionado incluso la cultura occidental. Perfecto. Pero iban armados. Y era lógico que fueran armados, si estaban defendiendo su tierra de una invasión. Eran nacionalistas judíos y además ortodoxos, muy defensores de la ley judía, de la ley de Moisés. Jamás pudo ser cristiano. Si le hubieran dado a elegir, hubiera renunciado. Eso lo dicen todos los expertos, porque Jesús jamás hubiera sido cristiano, porque el cristianismo adora a un hombre, aunque sea él mismo. Eso está prohibido por la ley judía, eso, la idolatría y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, Judas Iscariote. Iscarius viene de Sicarius. Los Sicarius son los que portan la sica, el puñal curvo con el que degollaban. Pedro, en la redada del Gesemaní, cuando lo van a detener, saca su espada, iba armado, y le cortó la oreja a un soldado romano en la refriega. Pero no sacó su espada. Sacó su espada, sí, sí. La espada No. Eso está demostrado y está muy claro. Es la espada, vamos, además de eso hay infinidad de libros, vamos, que te lo dicen. Y Antonio Piñero te lo demuestra. Porque es que, ya te digo que es que... Y luego, el tema, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué lo condenaron a muerte? Por sedición. Es que se nos olvidan cosas importantes. Bien, bueno, hasta aquí lo que he dicho no es ficción. Esto es, digamos, la base histórica, ¿no? Y en este contexto histórico tan sugerente y misterioso es donde surge la idea de la maldición de Jericó. La novela arranca en esta excavación real de Tel el Sultán, en la antigua Jericó, a 2 kilómetros del actual Jericó, dirigida por un personaje real, la arqueóloga Catherine Kenyon, que es considerada una de las mejores arqueólogas del mundo, que por cierto demostró, esta mujer en un mundo de hombres, es un personaje fascinante, demostró que la leyenda de las trompetas de Jericó también era falsa. Y le hicieron la vida imposible también a esta mujer. Bueno, de ahí viene el nombre de la novela, La maldición de Jericó. Eso está en el capítulo 6, versículo 26, quiero recordar, de Josué, cuando Josué, que fue el sucesor de Moisés, llegan a Jericó con el pueblo judío y no podían entrar porque estaba fortificada, estaban las murallas, y entonces Dios le dice a Moisés que los 7 sacerdotes que toquen las trompetas, y bueno, entonces lo hizo, se cayeron por una especie de proeza milagrosa las murallas, y así pudieron entrar y asesinar a todos los habitantes de Jericó, siguiendo la ley de Dios. Asesinar a toda la ciudad era lo que Dios pedía. Entonces, la novela comienza cuando Peter Fortabat, esto es una recreación en inteligencia artificial, y su novia Sally Taylor con 2 arqueólogos de esa excavación, guiados por un joven beduino, encuentran una cueva inexplorada y descubren el manuscrito coetáneo a Jesús, histórico, que podría hacer tambalear los cimientos del cristianismo. A partir de aquí surge toda una trama de sicarios, asesinatos, persecuciones, tiroteos, y una investigación compleja que obviamente no os voy a contar, porque si lo cuento, pues si sabéis demasiado tendría que mataros con la sica, y entonces, bueno, no es cuestión de poner todo esto perdido, ¿no? Bueno, estáis viendo, estas son unas secuencias muy fieles, hechas con inteligencia artificial, porque la novela está escrita a 2 tiempos, yo fiel a mi estilo narrativo, siguiendo pues la analepsis o el flashback, los saltos al pasado, y el lector se va a encontrar pues 2 tramas entrecruzadas, va saltando
del 1959, que son las escenas de arriba, y el 2010, digamos que es el tiempo más nuevo, ¿no? Que son algunas escenas de abajo, ¿no? Lo que está pasando en el 59 en Cisjordania y lo que está pasando en el 2010 en Inglaterra y en España, concretamente en Madrid. Y hay algunos episodios que ya os aviso que os van a encantar por lo que me están diciendo los lectores, ¿no? Hay un personaje muy tierno que os va a conmover, que es Martín, un niño de 10 años, que descubre a Simón, un viejo misterioso, un anciano que es un sanador de palabras olvidadas. Este hombre quiere rescatar las palabras que el diccionario de la RAE ha suprimido para darle una segunda oportunidad, de resucitarlas de alguna manera. Y las peripecias que tiene con el niño son increíbles, son increíbles. Los diálogos que hay entre ellos son fascinantes. Y porque este hombre trabaja, entra de una manera muy misteriosa, hace esta labor con las palabras en el sótano, en una cámara acorazada que existe de verdad, que es esa que estáis viendo. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes, que está en el edificio de las Cariátides de Madrid, en la calle Alcalá, y que es impresionante, que tiene casi 2000 cajas de seguridad, porque esto era un banco. En 1910 se construyó como banco, aunque a partir de 1996 es el Instituto Cervantes, ¿no? Y yo, pues, por lo que ha dicho Isabel antes, de la necesidad de documentarse, ¿no? Pues yo he estado en esa cámara a finales de la pandemia para que personal especializado me documentara de los sistemas de seguridad de principios del siglo, que eran analógicos, no eran digitales, ¿no? Y eso que ha dicho Isabel es fundamental, es importante. Yo le doy una gran importancia a la documentación. En mi novela Juvencia, que es una novela histórica a caballo entre la narrativa fantástica, hay una persecución de helicópteros y yo fui a la empresa Tropicópter de Motril a aprender a pilotar un helicóptero. Y me tuvieron clases y todo. Y fui a la Universidad de Sevilla y a la Universidad de Granada a aprender cómo se hace una datación de carbono 14. Porque se hacen dataciones de hueso y se explica, y es que no puede hacer el ridículo. O sea, no puede, hay que darle una atmósfera creíble, porque luego viene el listillo de turno y te pone, y te hace un artículo en la prensa, te derriba todo y ya la gente no quiere comprar tu novela. En fin, y te deja como un ignorante. Eso es fundamental, ¿eh? Bueno, pues, en esta cámara acorazada, ¿os acordáis de cuando ganó España el Mundial, ¿no? El gol de Iniesta, ¿no? Cuando se estaba jugando ese partido, que las calles estaban vacías y los bares llenos, en esta cámara acorazada estarán pasando cosas importantes, pues que obviamente no os voy a contar, claro. Fijaos que 51 años después del descubrimiento de ese manuscrito, los sicarios todavía lo siguen buscando y siguen dejando una estela de violencia en Inglaterra y en España. Y a través de... Y esta es, en fin, es una investigación que hace un inspector de la Interpol, Jacob Salampert, ¿no? que se dirige a Inglaterra y a España, y en fin, es un caso complejo, hace una investigación policial muy interesante, con Scotland Yard, con la policía española, y os vais a llevar muchas sorpresas. Esa es otra cosa que ha dicho Isabel muy interesante, el factor sorpresa. No podéis dejar de sorprender al lector, si no se os cae, lo perdéis, y hay muchos giros, Y bueno, la novela, pues bueno, pertenece al género policíaco, o al thriller histórico más precisamente, ¿no? Y está colmada, pues bastante, yo le he dotado mucho intriga, mucho suspense, y siempre con el fondo del manuscrito del Mar Muerto y la figura de Jesús de Nazaret de fondo, y salvo los protagonistas, todos los demás son personajes reales, con nombres reales, y los sitios son reales, tanto el Museo de Rockefeller, la École Biblique de Jerusalén, Qumran, el Santuario del Libro, las cafeterías, los anticuarios,
los espacios en Madrid, la residencia Monte Carmelo, el Café Gijón, el Instituto Cervantes, el Colegio Pi y Margall, de donde es Martín, donde estudia Martín, el niño este, que además yo estuve presentando la novela hace pocos días en Madrid con el propietario de la editorial, bueno, sé que lo conocéis, Manuel Pimentel, que fue ministro y que tiene un programa de arqueomanía en la 2, de arqueología, y con Jesús Callejo, que es el locutor de radio que hace programas de misterio, que sale con Iker Jiménez, La Rosa de los Vientos, bueno, pues... y la directora del Colegio Pi y Margall me invitó pues para darle una charla a los chavales y vi a los compañeros de Martín y me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Y bueno, es que no puedo decir nada más. Yo simplemente deciros, ahora si queréis abrimos un turno de preguntas, preguntáis lo que queráis. Deciros que estoy muy satisfecho con esta novela. Siempre, quizás pueda ser un poco petulante que los autores digamos que siempre nuestro último hijo es el más guapo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos, digamos, en el mejor momento de nuestra carrera, sea malo o bueno, pero estamos en el mejor, porque nuestros primeros libros ya no nos gustan, ¿no? Evidentemente. Pero también porque le he puesto mucho empeño a esta novela porque es mi obra número 60 y fue finalista de uno de los premios más prestigiosos de España. El premio más olvidaros de que el premio más prestigioso de España es el Planeta, ¿eh? Es el que más cobran, pero eso es una vergüenza. O sea que hasta las propias novelas, yo no he visto novelas más malas que el premio Planeta en los últimos 15 años. Vamos, eso es horroroso, eso es horroroso. Bien, ya como esto se va a grabar, ya no me fichas. Bueno, que el llegar a la final del Ateneo de Sevilla, para mí fue un orgullo. Dices, pero no lo ganaste, los 20.000 euros se los llevó otro. Digo, sí, pero llegar ahí, un premio internacional, mirad quién ha ganado los premios Ateneo, veréis, esos sí son literatos, no son presentadores de telediario, ¿eh? Y es increíble. Y bueno, me quedé finalista y la verdad es que fue un estímulo muy, muy, muy grande. Y nada, abrimos un turno de preguntas y es que no puedo contaros más nada, es que la destripo. Bueno, ¿queréis hacerme alguna pregunta? Sí, pero primero un aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí quería preguntarte, ¿qué escenarios de Inglaterra o de Gran Bretaña salen? Sale Scotland Yard, sobre todo Scotland Yard, y un cementerio, porque están buscando... al final meto la pata, es que tengo que medir. ¿Sale Londres, sale tal? No, sale Londres y Westland en Escocia, y hay una mansión, bueno, una casa antigua donde vivía Catherine Kenyon, que era de allí, y ahí, y ya está. Dime. Por aquí, por el desierto y todo donde te metes, estaban los bailarines, había mucha gente que había pasado, que hay muchísimas historias, montas años, muy para atrás. Me imagino que si está documentado, eso tiene un secreto muy... sí que explican pues, lo que ellos quieren, cómo más... Bueno, muy atrás no me remonto yo. Los ambiento en el 1959. Os he dicho antes que los pergaminos llegaron hasta el 56, pero todavía se pueden encontrar cosas, ¿eh? Es que hay cuevas que se han derrumbado, o sea, es que... Pero yo los ambiento en el 59. El personaje mío, digamos, el personaje el principal, el protagonista, que es Peter Fostavar, tiene unos diálogos con John Marco Allegro interesantísimos, donde ahí meto pues la realidad, la polémica, lo que han hecho y lo que nos hemos perdido y posiblemente nunca sepamos, ¿no? Pero no desciendo a los tiempos de Jesús. Yo tengo otro libro anterior a este, el año pasado me publicó Almuzara La historia desconocida de Jesús de Nazaret, donde también hablo de muchos enigmas, de muchos mitos, de muchas cosas que ahora la ciencia bíblica, o sea, la crítica bíblica, porque mirad, la Biblia era irrebatible, y además era hasta delito hacerlo, contradecirla, hasta el siglo XIX. O sea,
casi 2000 años sin decir ni mu. En el siglo XIX, cuando empieza el método científico y la ciencia, ya empiezan a poner en entredicho estas cuestiones. Pero yo no me remonto a los tiempos de Jesús. Sí pongo en boca de un experto, y he tenido que leerme libros de él también, ¿no? Y documentarme, ¿no? Es un tema fascinante. Los manuscritos del Mar Muerto, en Internet podéis encontrar en alta resolución 5, porque Google hizo con el Santuario del Libro de Jerusalén, hizo un convenio y han digitalizado en alta resolución algunos, pero no todos, y están dispersos. Unos están en Jordania, otros están en Jerusalén, otros están en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia, otros los tienen particulares, otros los tienen los Vaticanos, otros han desaparecido. Bueno, es un desastre, ¿no? Pero la mayor parte lo tiene el Santuario del Libro de Jerusalén, en Israel, ¿eh? Que además, por cierto, en el año 67, en la Guerra de los 6 días, Israel, cuando invadió el territorio árabe, se los quedó como botín de guerra, ¿eh? O sea que... Dime. Me ha llamado mucho la atención los dos personajes que han salido en las imágenes, que es el niño y el anciano, porque claro, son edades muy diferentes y por lo que he entendido tienen una relación, entiendo que para descubrir lo de la maldición, digo yo. No has ampliado mucho porque a lo mejor quizás hagas spoiler, ¿no? Claro. ¿Qué relación? Ya. No. Mira, Martín es un niño que vive en la calle Barquillo de Madrid y por las noches se asoma con un catalejo. Él tiene un disfraz de pirata, con un gorro de pirata y tal, y él se asoma al balcón buscando Sirio. Sirio es la estrella más luminosa del firmamento, y como Madrid está muy contaminado lumínicamente, por la noche no puedes ver estrellas, entonces está buscando para pedir un deseo. Y buscando por la noche, encuentra que por las noches entra un misterioso anciano al edificio de enfrente, que es ese, el de las Cariátides, y por las noches solo y a oscuras, y entonces ya, y él lo descubre y tal, en fin, al final, se conocen, porque el niño quiere saber qué es lo que hace el anciano, y bueno, y se queda fascinado y al niño quiere ayudarle, y bueno, Pero ahora sí que he entendido un poco la... Pero son capítulos muy hermosos los del niño y el anciano, pero muy hermosos, ¿eh? Que obviamente están inspirados en mi nieto. Yo tengo un nieto que se llama Saúl, no se llama Martín. Martín es su amigo del alma de mi nieto, ¿no? Entonces, pues, los paseos que da el anciano con el niño por el paseo retiro los he dado yo con mi nieto, y hemos tenido, hombre, no esas conversaciones parecidas, ¿no? O remando en el retiro, es decir, me he inspirado, ha sido una fuente de inspiración tremenda mi nieto, porque ahora mismo es el núcleo de mi vida, ¿no? El niño tiene 10 años, mi nieto 5, pero necesitaba hacerlo un poco más mayor, ¿no? El 5 es pequeño, ¿no? Está escrita en base a los manuscritos esos del Mar Muerto, que dices que datan de 1000 años antes de Cristo. No. Los manuscritos es que son tan amplios que están, el más antiguo está escrito en el 255 antes de Cristo, pero hay otros que son posteriores, del siglo I antes de Cristo, del siglo II antes de Cristo, y hay unos que son del siglo I, que son de hasta del 66, el más, digamos, el más reciente, el más nuevo, es del 66 después de Cristo. Entonces hay un abanico de 300 años. La verdad es que en torno a los manuscritos hay todavía grande, y hay controversia después de tantos años, no se ponen de acuerdo. Sí, pero es que también, incluso en la religión actual, también en los principios, ¿no? En el siglo I había divergencias. Por ejemplo, Pablo tenía dificultad con otras señas también cristianas. Sí, bueno, si es que, mira, yo es que he leído mucho en torno a esto, porque ya llevo 2 libros consecutivos en torno a estas temáticas. Mira, yo
es que yo he sido educado en colegios católicos, ¿no? Y entonces, pues, he estado en una permanente búsqueda de respuestas. Mira, el 99% de los historiadores, sin ser católicos, creen que Jesús histórico existió, no tienen ninguna duda, prácticamente la totalidad, ¿eh? Hay una base real muy, muy notable, pero que no tiene mucho que ver con el Cristo de la fe que Pablo, digamos, inventa, entre comillas, o se inspira, para ponerlo, y la escuela de Pablo posterior, que son los autores de los manuscritos, de los evangelios, lo ponen en la historia, y al que van rodeando con capas de mitología, con capas de proezas sobrehumanas, de sanaciones, de milagros, de andar por las aguas, de resucitar muertos, copiada de otras civilizaciones más antiguas, como la egipcia, como la griega y la romana y la sumeria, que es todavía más antigua, donde muchas de las cosas están también escritas. Hay dioses en estas culturas que he dicho que nacen de una mujer virgen y que mueren y resucitan al tercer día. Pero bueno, O sea que... en la historia bíblica también nos dice que ya Isaías, o sea, predecía que vendría el Mesías. Claro, y sabes, O sea que ¿y sabes qué hicieron? Comparando la historia de sus manuscritos. Pero ¿sabes qué hicieron? ¿Cuál es la verdad? Pero ¿qué hicieron con el Nuevo Testamento primero Marcos? Porque los sinópticos, Mateo y Lucas, copiaron a Marcos en un casi 80%, ¿vale? Y Juan es todavía más posterior y ese es más espiritual, ese es más, digamos, otro estilo. Pero se van copiando unos a otros y van haciendo cumplir las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como Josías, por ejemplo, para darles un marchamo de credibilidad. Por ejemplo, nacerá en Belén. Es mentira. Eso se lo inventó, perdona. Eso viene en la Perdona, no. Yo lo he leído. Bueno, pero déjame que te lo explique. Dos evangelistas dicen que nace en Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Es el gentilicio, ¿eh? Y todos venían por su nombre, José de Arimatea, de donde nacen. Eso era la costumbre. Y otros dos dicen que nacen en Belén. ¿Sabes por qué? Porque Josías dijo que el Mesías que tuviera que venir tendría que nacer en Belén y tenía que ser de la estirpe del rey David. Y entonces estos dos, Mateo y Lucas, lo hacen nacer en Belén. Y uno de casualidad, y otro que la Virgen montada en una burra hace un viaje de 150 kilómetros a punto de París para parir en Belén. Y luego hacen hasta sus árboles genealógicos hasta llegar al rey David y a Adán y Eva. Y los compara y son totalmente distintos. O sea, es que y luego, primero, el más antiguo es Pablo, que es el que genera el mito. Estos evangelios, o sea, bueno, te he dicho lo de Belén, como te puedo decir infinidad de... Lo de Adán y Eva, Sí. una mujer que castigó a toda la humanidad al pecado. Y la Virgen María, por ejemplo... El Génesis lo echó por tierra Charles Darwin hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que se le van dotando de capas y van haciendo un mito. Primero Pablo, después Marcos, después Juan, Mateo y Lucas, después Juan, después los apócrifos, que también van sumando, porque los apócrifos son posteriores, son más posteriores. Y claro, como era tan interesante la figura de Jesús de Nazaret, le gustaba tanto a la gente, que había espacio que tenía que rellenar, no se sabía nada qué se hizo en su juventud, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran los padres de la Virgen, no sé, y luego empiezan a incorporar, aparece el rey y la mula, el buey y la mula, aparece Dimas y Gestas, aparece personajes que ahora los tenemos como si fueran verdad, pero que fueron escritos 4, 5, 6 siglos posteriores. O por ejemplo, en ningún sitio dice que fuera soltero, en ningún sitio. En ningún sitio dice que María Magdalena fuera prostituta.
En ningún sitio. Y están todas las iglesias llenas con esa imagen. ¿Por qué? Eso se lo inventó, o que nació el 25 de diciembre. Otra mentira. Nació en la Pascua, en primavera. El 25 de diciembre se lo inventó Dionisio el Exiguo, un fraile del siglo VI, más de 500 años después. ¿Para qué? Para ensombrecer la festividad romana, pagana, que se celebraba en el solsticio de invierno, que era el 25 de diciembre, el Sol Invictus. Y dice, pues Jesús va a nacer ahí. ¿Para qué? Para que celebremos el nacimiento de Jesús, no el Sol Invictus. Pues de esto es una y otra y otra y otra y otra. O sea, no te puedes hacer una idea, la de capas que van poniendo, que son mentiras. Tiene algunos datos que son reales. Por ejemplo, Poncio Pilato existió de verdad. Herodes existió de verdad, pero fíjate qué curioso, Herodes. Jesús murió en tiempos del rey Herodes, ¿verdad? ¿Y sabéis cuándo murió el rey Herodes? El 4 antes de Cristo. Jesús tuvo que morir antes del 4 antes de él mismo. Es decir, hasta en eso nos han engañado. O sea, Jesús está claro para los exégetas que debió nacer entre el 6 y entre el 5 o 6 al 8 o 9 antes de Cristo. Por eso ya lo dice también. O sea, en el libro anterior que digo, la historia desconocida de Jesús de Nazaret, se habla de todo esto. Es impresionante, ¿no? Pero sí debo decir una cosa, y esto es importante. Mira, el que le hayan rodeado que haya muchos episodios legendarios, que haya muchos inventos, o que haya mucho... Esto no le quita un ápice de la belleza del mensaje, ¿eh? Porque la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene mucha violencia, mucha muerte, mucho genocidio, ciudades enteras muertas. Se calcula que más de 25 millones de personas se carga Yahvé. Que dicen los hombres que los mata Yahvé, pero los matan ellos. O sea, nada más que en el diluvio universal se cargó a 20 millones, que era la población que había en el planeta en el 1400 a.C. Que es curioso, es un episodio calcado de la epopeya de Gilgamesh en las tablillas sumerias de hace 5.000 años. Calcado. Solo que en vez de echar una paloma, echan un cuervo. Pero calcado. O sea, es increíble. El cristianismo va bebiendo de muchas culturas, va cogiendo de aquí y de allá y hace un batiburrillo de muchas cosas y coge los apócrifos. Hay muchos apócrifos que no los quiere, pero coge cositas y las va incorporando. Pero si no los quieres, porque coges cosas, ¿no? Es decir, hace un batiburrillo y va generando y va las capas estas que yo digo, y el mito va creciendo. Y entonces, bueno, pues hay que respetar las creencias de las personas. Y desde luego lo que sí subrayaría yo es ese mensaje tan hermoso que le atribuyeron al Jesús histórico, a ese personaje que no llegaron a conocer, pero ese mensaje que cambia el mundo, que cambia Occidente, y que habla del amor, que habla de la solidaridad, que habla de la igualdad con la mujer, en un mundo terriblemente machista. Revolucionario entonces y revolucionario todavía. Y es increíble. Eso de poner la otra mejilla, el amor sobre todas las cosas, macho. Eso es increíble. Eso es algo que realmente le hace grande al cristianismo. Eso es lo que hace que tenga 2.500 millones de fieles en el mundo. Ese mensaje. Pero otra cosa es el Jesús histórico. Yo estoy hablando de historia, no de religión. Cualquiera de las dos puede ser real. No. Yo me quedo con la ciencia, lo siento. Yo respeto el que crea en todas estas cosas, pero yo me quedo con la ciencia. Yo he leído el tuyo, el de Jesús de Nazaret, la historia de... Desconocida, sí. Me parece que tuve una tertulia contigo en Facebook,
Sí, no sé si lo recuerdas, porque me escribe mucha gente. Lo iba a leer, pero que no estaba muy de acuerdo con el tema. Ah, bueno, pero o sea que yo lo que vamos a ver, yo respeto muchísimo. El libro este, tanto este, veréis que está escrito desde un gran respeto a la figura de Jesús de Nazaret y a los creyentes. Con un gran respeto, y el otro también. Pero eso no quita de que la ciencia, en su continuo progreso, eche por tierra mitos de hace 2000 años. Y que con la información que tenemos ahora, que no es la del siglo XV, podamos tomar nuestras propias decisiones. Hay personas que quieren saber y otras que quieren creer. Pues yo soy de las que quiero saber y de las que se hacen preguntas, ¿vale? Yo ya la historia me la conozco, si me criaron en los maristas. O sea, estuve formado allí. Pero hemos de reconocer que hay personas que viven muy metidos en la fe y que le crean mucha paz interior. Y es perfecto, muy respetable. Y es muy respetable. Y yo animo a que continúen, porque si eso le proporciona paz y te hace feliz, adelante. No tiene que ver que lo vaya a leer. Otra cosa, pero es que yo quiero hablar de historia y de ciencia. Y no podemos ya a esta altura hablar de que la Biblia es un libro histórico. No es un libro histórico, es un libro de religión, es un libro de fe, el fideísmo. Fideísmo es creer sin ver, ¿vale? Es que Jesús lo decía. No, lo decían los que lo escribieron esa historia siglos después. Dime, tú querías hacer una pregunta. Yo, bueno, hablas, ¿no?, de que la Iglesia Católica tapa y oculta y tal. Yo personalmente conozco a un historiador que es director del Archivo Histórico del Maresme y que estuvo en el Vaticano en los archivos durante un montón de años. Siempre le digo a Alexis que, madre mía, cuéntame algo, y dice, muchos papeles viejos, pero ni una palabra. No sé si es que firman algo. No. No sé qué Sí cosa, que pero le cambiaron hace poco el nombre, porque se llamaba de toda la vida Archivo Secreto del Vaticano. Hace muy poco le quitaron la palabra secreto y ahora, pues bueno, para que no suene ese tal. Pero es verdad, es secreto, porque no dejan a nadie consultar, ni siquiera a los historiadores. Tienen una parte que pueden consultar los historiadores y otra gran parte que no entra ni Dios. Bueno, pues él trabajaba allí, y me imagino que algo vería, pero es que somos amigos y siempre le digo, Alexis, cuéntame algo, y siempre me dice, papeles viejos. De hecho, Esa es la de hecho, respuesta. O sea, yo digo, nene, tú has salido de allí con una firma que si dices alguna cosa, algo pasa. Porque podría decir, pues mira, leí esto que interesante, o vi lo otro que me llamó mucho la atención, pero es que ni una palabra. No, pero además, de hecho, hace poco, me parece que fue, no sé si este año o el año pasado, hubo un historiador que le autorizaron entre la parte que acceden los historiadores, y entonces estuvo buscando y se encontró con una carpeta que debieron de olvidarse en el otro archivo, y descubrió las vinculaciones de Pío XII con el nazismo, con los nazis, y saca un libro que ha sido polémico hace poco. Eso se sospechaba, pero ahora está documentado. Ahora ya con los papeles del Vaticano. Pues eso se le escapó, porque eso no tenía que estar ahí, tenía que estar en lo no enseñable. O sea que es muy curioso, ¿no? Ay, perdona un segundillo, es que yo me tengo que ir en 10 minutos. Vale. Si queréis que os firme algún ejemplar, yo lo firmo con mucho gusto. Y deciros que se me ha olvidado, es que como Luis G. está aquí y es director de cine, de esta novela ya hay un guión cinematográfico registrado inscrito en el registro de la propiedad intelectual, ¿vale? Y un dossier técnico muy bueno. La dificultad que tiene esta novela es que su adaptación al cine es muy costosa. Entonces, posiblemente no encuentre una productora en España que afronte el proyecto. Pero bueno, ahí está, como otro. Bueno, no, yo tengo 6 guiones cinematográficos de otra obra, y este es el último que he hecho, pero bueno. Yo
quiero hacerme una foto contigo. Sí. Yo solo una pregunta. ¿Por qué te gusta meter el dedo en la llaga en cosas o en cuestiones que bueno, que la gente puede crear suspicacia o puede generar, pues, No, en fin? bueno, mira, yo, para empezar, yo no escribo lo que creo que le pueda gustar a los lectores, porque hay otros lectores que piensan distinto. Yo investigo para descubrir, para hacerme preguntas y descubrir la verdad de las cosas. Y por eso me meto en esos berenjenales como la guerra civil, como la masonería, como los crímenes sin resolver, ¿por qué? Porque quiero conocer, quiero saber la verdad, porque no se mete nadie, ni los catedráticos, ni los cronistas, ni nadie. ¿Por qué os tiemblan las piernas? La transición, pues yo le puse al libro de la transición oculta, que fue muy polémico, pues 700 notas a pie de página citando las fuentes documentales. No me escondo, las cito, las fuentes, pero... Entonces es una búsqueda permanente de respuestas. Tocó la guerra, tocó los maquis, tocó las cárceles, tocó los crímenes, tal, la masonería, ahora toca no la fe, sino la historia bíblica, que es distinto. Entonces, no la fe es un tema en el que yo no entro porque eso es respetable de cada uno, eso pertenece a la esfera íntima de la persona. Yo hablo de historia y de ciencia, eso lo tengo claro, y además con muchísimo respeto a los creyentes. En eso sí lo tengo claro, porque mi madre es súper creyente, o sea, yo no tengo ningún derecho a ofenderlo, ¿no? Pero sí a presentarles historias que le hagan pensar. Tú sigue creyendo lo que quieras, pero hay personas que no quieren leer para que no le hagas dudar. Pero bueno, no sé, vivir la eterna ignorancia, bueno, es una opción. Pero yo no puedo. Muy bien. Muchas gracias.